creo que se ve bien. Déjame bajar un poquito la luz para que se vea mejor la pantalla. Ahí se ve mucho mejor atrás de mí. Y estamos listos para comenzar. Voy a iniciar la grabación. Justo. Ahora. Continuar. Listo. Bienvenidos chicos, gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos con ustedes desde México, trabajando el tema de Mac. La reparación de Mac es una de nuestras pasiones, una de las cosas que hacemos. Y soy Frank García de Frank Fix, y en el equipo quería mencionarles, tenemos algunas de las personas ilustres que admiro y que aprendo de ellos durante todo este tiempo. El día de hoy tenemos con nosotros al profesor Jorge Piña de México, que es uno de los mejores referentes en reparación microelectrónica enfocada a Mac. Tenemos también en el equipo al profesor Marco, uno de los representantes individuales oficiales de la marca, para apoyarte en el crecimiento y en el desarrollo de tu aprendizaje de reparación de Mac. Nuestro programa consta con un tema de aprendizaje, trabajo, aprender a ganar también como negocio y la posibilidad de representarnos en tu ciudad. Así que el día de hoy, todos los que nos están mirando aquí en el grupo de Facebook, ¿vale? Todos los que nos están viendo aquí en el grupo de Facebook, si tú tienes alguna duda respecto a cómo ser parte del equipo, de la representación, pues te invito a que dejes un comentario aquí abajo diciendo quiero aprender de manera formal. Si estás en TikTok mirándonos en este momento, pues vente al grupo de Facebook y vamos a comenzar. Está con nosotros ya conectado el profesor Jorge y algunos miembros del equipo. Así que pues adelante, profe, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy como parte de nuestro programa de aprendizaje y representación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Frank. Muy buenas tardes a todos los que están aquí en la sesión. Me presento, mi nombre es Jorge Piña. Soy, digamos, la persona encargada de la capacitación en el área de electrónica, de reparación de computadoras MacBook en la academia de Frank Fix. Entonces, muchas gracias, vuelvo a repetir, por la invitación a la sesión del día de hoy. Quiero compartirles algunas cuestiones, algunos temas sobre lo que es el día a día y el diagnóstico a nivel componente de las computadoras MacBook que nos llegan a nuestro taller. Tengo yo un negocio de reparación de computadoras MacBook. Nos especializamos mucho en este tipo de dispositivos. Ya tenemos aquí un poquito de tiempo. Y en base a lo que nos llega día con día, a la trayectoria que también tenemos ya dando capacitaciones con bastantes colegas en lo que es Sudamérica y también en una parte de Europa, les puedo compartir esta información que he ido recopilando con el paso del tiempo y que me ha servido a mí, obviamente, para poder realizar estos diagnósticos y estas reparaciones de manera más precisa a la hora de enfrentarnos con los problemas que llegan en nuestros dispositivos de Apple. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? De las computadoras Apple M1, las máquinas Apple Silicon que salieron más o menos a mediados del año del 2020. Las computadoras, digamos, vamos a decirlo así, entre comillas, más recientes. Sabemos que actualmente ya estamos por ahí de la M4, pero la arquitectura básicamente viene siendo la misma. O sea, lo único que cambia en estos aspectos, pues van a ser los nombres de algunos componentes electrónicos, van a cambiar a lo mejor las características del procesador, pero bajo una arquitectura electrónica viene siendo exactamente lo mismo, ¿no? Todas estas computadoras tienen circuitos integrados que se van a encargar de diferentes tipos de funciones en una tarjeta madre, en una motherboard, en una computadora, por decirlo así, algo como lo que estamos viendo a continuación en la pantalla. Pero aún así, vuelvo a repetir, tienen la misma arquitectura, tienen las mismas funciones, quizá con un nombre diferente o con un, vamos a decirlo así, un circuito integrado un poco más reciente. ¿Vale? Entonces, ¿de qué voy a hablar técnicamente? Pues bueno, de esta arquitectura M1, que básicamente es el procesador que salió a mediados del año 2020 de Apple, un sistema, bueno, perdón, un procesador basado en la arquitectura ARM, SoC, de lo que vendría siendo Apple.
Y obviamente este tipo de procesador ya lo veníamos encontrando en algunas tabletas iPad que llegaron a salir, las famosas iPad Pro, en el mercado. Bueno, ¿qué características tenemos con este procesador? Yo les voy a hablar, no les voy a hablar técnicamente de una manera muy, vamos a decirlo así, a detalle de lo que podemos ver en cuanto a las características, velocidades y demás cuestiones, sino les voy a hablar de una manera un poco más técnica. ¿Qué diferencias tenemos con esta tecnología que tenemos actualmente a lo que eran las tecnologías anteriores? Las máquinas, por ejemplo, que ya tenían un procesador SOC T2, que son máquinas que salieron al mercado en el año 2018 y culminaron sus ventas en el 2000, bueno, no sus ventas, perdón, la fabricación en el año 2019, finales principios, perdón, del 2020. Además de eso también teníamos lo que son las máquinas 2017, 2016, 2015, que fueron las máquinas tipo C, las primeras versiones tipo C que salieron al mercado de Apple. Y por último, pues bueno, ¿no? Las que ya conocemos desde hace Chicos, muchísimo en tiempo, TikTok que sí se son las escucha. MagSafe, que son Solo computadoras que díganme si sí se salieron desde el escucha a los que están en 2010, TikTok, por favor. 2008 inclusive, ¿no? Máquinas un poquito ya viejitas. Bueno, hablando Robert, alguien que me específicamente de diga si estas sí se diferencias que escucha tenemos con estas en otras, TikTok, una por de las favor. características muy importantes en estas computadoras es que estas máquinas pues ya tienen integrado en el mismo procesador, como lo estamos viendo aquí en pantalla. Esto que ven ustedes aquí es el microprocesador M1 de una computadora MacBook. Esta puede ser una A2337 o una A2338, computadoras MacBook Air o MacBook Pro de 13 pulgadas que salieron en el 2020, en el año 2020. ¿Y qué características tiene este procesador? Lo primero que debes de identificar es que este procesador que tú ves aquí ya tiene lo que es la memoria RAM integrada. Es decir, que este procesador en la parte superior tiene estos dos pequeños módulos o estos pequeños chips que puedes alcanzar a ver en esta parte, aquí, que no es más que la memoria RAM de nuestra computadora. Sí, cuando tú compras tu computadora MacBook Air o MacBook Pro, viene con cierta cantidad de memoria RAM. Bueno, es esta la memoria RAM que te están especificando, las cuales son normalmente de 8 gigabytes o de 16 gigabytes. A diferencia de otros modelos de MacBook, la memoria RAM en esta máquina viene integrada al microprocesador, lo cual se vuelve básicamente muy complicado el hacer una modificación a esta característica. Por eso, por ejemplo, si tú vas a una tienda de Apple o con algún proveedor y quieres comprar una computadora MacBook M1, M2, M3 o M4, te recomiendo de primera instancia que adquieras la computadora con la cantidad máxima que deseas tener de memoria RAM. ¿Por qué? Porque después va a ser básicamente imposible poder hacer el reemplazo de esta memoria. Bueno, esa es una de las características de este procesador. Otra de las características que tiene este microprocesador es que este mismo procesador ya tiene la tarjeta gráfica integrada o el chip de video integrado. Es decir, estas máquinas tienen su microprocesador, su memoria RAM, en este caso estas dos, y también tiene internamente su chip de video. El mismo procesador tiene una gráfica integrada. No es como en otras computadoras que traigan tarjetas RTX, que traigan tarjetas ATI de 2 Chicos que gigabytes, están en 4 TikTok, gigabytes o hasta, please, díganme si o se hasta escucha 8 bien. gigabytes de video Alguien de TikTok que integrado. me diga que En se el escucha caso de bien. estas computadoras ya no es así. Por eso es que en estas máquinas técnicamente no vas a ver ningún logotipo de ATI o de NVIDIA, dándonos a entender que tiene a estos fabricantes encargándose de lo que son los gráficos o los aceleradores de gráficos en las computadoras Mac, ¿vale? Hay que tomar en cuenta también ese punto. Algo que también debes de tomar en cuenta con este procesador, y es muy importante, es que integramos lo que vendría siendo una pequeña EPROM y otro, bueno, y de Wi-Fi y de Bluetooth para nuestra computadora. Estas máquinas tienen lo que es el famoso AirPort o AirPort, si lo queremos llamar de esa manera, que no es más que el Wi-Fi y el Bluetooth soldado a la tarjeta madre. Esto no es nuevo, esto lo encuentras tú desde los equipos que salieron en el año 2015, es decir, su tarjeta de red inalámbrica ya viene soldada a la tarjeta madre de nuestra computadora. Y bueno, algunos de nosotros ya tenemos experiencia reparando estos equipos a nivel componente. Conozco muchos colegas, he tenido la oportunidad también de capacitar a muchos colegas en lo que vendría siendo este tipo de fallas cuando no nos dan Wi-Fi o no tienen, por ejemplo, red inalámbrica o Bluetooth.
Ahora, ¿qué es lo que debes de tomar en cuenta? En las anteriores máquinas, lo que vendría siendo del año 2015 hasta el año 2019, la tarjeta de red inalámbrica, o es decir, el IC de Wi-Fi que ustedes ven aquí, poseía dos memorias EEPROM, las cuales tenían las instrucciones para que el Wi-Fi como el Bluetooth, o sea, tanto el Wi-Fi como el Bluetooth, tuvieran la capacidad de poderse comunicar con lo que es el procesador de mi computadora y pudieran ejecutar las funciones para las cuales fueron diseñados, es decir, conectarte a una red inalámbrica y tener conexión vía Bluetooth. Entonces, esta era una de las cosas que nos pasaba en las computadoras anteriormente. Si se llegaba a dañar este componente VGA, tenías que reemplazar el componente VGA con todas sus memorias EEPROM, que en otros modelos de máquinas más viejitos, las EEPROM las tenías a los lados. Imaginemos algo como esto y esto, que se ven aquí. Bueno, en los modelos M1, estas memorias EEPROM ya no vienen integradas en el IC de Wi-Fi. Las memorias EEPROM vienen integradas en el procesador. Hasta hace apenas un par de meses, no existía una reparación para estas máquinas que tenían problemas de Wi-Fi. Es decir, si a ti te llegaba una computadora como estas, o tú como usuario final sufrías en algún problema del Wi-Fi e impedía que el Wi-Fi pudiera funcionar correctamente, desafortunadamente tu máquina ya no iba a tener otra reparación más que instalarle una tarjeta por USB, es decir, comprar una antena Wi-Fi por USB y utilizarlo de esa manera. Hasta hace apenas 2 meses salieron directamente desde China un programador que nos va a permitir, obviamente, poder trabajar con lo que es la EEPROM que viene directamente en el procesador para poder reemplazar este IC de Wi-Fi. Vamos dándonos cuenta hasta este punto, quiero aclarar esta parte, que nos estamos percatando hasta este momento que, perdón, me equivoqué aquí de la cámara, vamos para acá, ahí está. Nos vamos percatando hasta este momento que conforme ha pasado el tiempo, Apple ha intentado, o de una u otra manera, tratar de cada vez más, hacer cada vez más cerrado, encapsular cada vez todas las funciones de una computadora en un solo circuito o en una serie de circuitos y cada vez más pequeñito, pequeñito, pequeñito. Anteriormente teníamos la tecnología Intel, Apple Silicon, por ejemplo, que era el Intel más el T2, teníamos de este lado iniciado Wi-Fi, teníamos las memorias EEPROM, teníamos el disco duro, la memoria RAM, todo lo teníamos afuera del procesador. Actualmente en estas máquinas, pues cada vez todo se va agregando poco a poquito a lo que es el microprocesador de la computadora y te vas a encontrar con esta similitud en los iPhone y en las iPad. Quiero decir que si tú te dedicas a reparar iPhone y reparar iPad, vas a encontrarte mucha similitud en las nuevas tecnologías y las nuevas arquitecturas de las computadoras MacBook. Inclusive, si tú pudieras comparar esta tarjeta madre de una MacBook Air A2337 con procesador M1, te vas a dar cuenta que esta tarjeta madre tiene circuitos electrónicos similares a los de una iPad Pro. Y te vas a encontrar también con los nuevos iPhone que tienen las mismas características que una computadora portátil. Es decir, tienen memorias de almacenamiento NAND que sustituyen, perdón, que sustituyen en este caso a los antiguos discos duros. Las memorias RAM ya vienen integradas en el microprocesador de la computadora. Y también te vas a poder encontrar con los IC de Wi-Fi como el que te acabo de mostrar en la pantalla, que ya viene también soldado a la tarjeta madre y que no es muy fácil poderlo reemplazar. Bueno, no es fácil, tampoco digo que sea imposible. Se pueden hacer estas reparaciones con el debido entrenamiento y obviamente con la debida experiencia. Vamos a continuar entonces explicándole un poquito o explicándoles un poquito más sobre estos temas de los que estamos platicando. Otra cosa muy importante de estas máquinas es que vamos a utilizar en este caso lo que son controladores tipo C para interpretar lo que vendría siendo la comunicación entre un cargador y lo que vendría siendo tu computadora. Recordemos que para este punto, las computadoras MacBook, o a partir del 2015, las computadoras MacBook introdujeron el cargador tipo C, ¿ok? Para poderse alimentar directamente de una fuente de alimento. Bueno, vamos a decirlo así, de un cargador. Ya quitaron lo que era la tecnología MagSafe. Sí, en las máquinas más recientes como la M1 Pro, M2, M3 y M4, traen las computadoras un cargador MagSafe, pero no es más que una conexión tipo C disfrazada con un imán y con el conector de MagSafe 3.
vendría siendo simplemente una línea tipo C o un cargador tipo C. De hecho, las máquinas tú las puedes cargar o las puedes, digamos, conectar a la alimentación directamente con un cable USB tipo C. Toma en cuenta muy bien ese punto. Y bueno, para ese tipo de trabajos, estas máquinas van a incluir también una serie de circuitos electrónicos que nos van a permitir realizar la carga y la descarga del dispositivo. Circuitos que desafortunadamente o afortunadamente vienen fallando mucho en las computadoras. Y es que si tú ya reparas estos equipos, te acordarás o a lo mejor en algún momento has visto algún video o te has topado con la falla de que las computadoras desconectas el cargador y no hace absolutamente nada la máquina o se calienta. Y esto es muy común cuando reciben problemas de humedad o cuando sobre todo utilizas cargadores que no son originales o por lo menos no son de buena calidad. ¿Cuáles son estos circuitos electrónicos? No son más que los famosos controladores CD32, que son estos que se alcanzan a ver aquí. Estos controladores llamados CD32 con terminaciones 17, 15, en este caso, son controladores que se van a encargar de entablar o de establecer una pequeña negociación entre lo que es el procesador de mi computadora y el cargador de mi computadora. Es decir, el cargador de la computadora va a platicar con lo que vendría siendo el procesador de nuestra computadora y una vez que dialogan, va a establecer una alimentación para que mi computadora pueda, en este caso, cargar la batería y obviamente pueda encender, pueda hacer todas sus funciones de una manera correcta. ¿Qué pasa en este punto específico? Estos controladores, como cualquier otro circuito electrónico, llegan a fallar. Y aunque no lo creas, fallan demasiado. Sobre todo en los modelos T2 y en los modelos T1, vamos a decirlo así, es decir, desde el 2015 hasta la actualidad, siguen llegando mucho, por lo menos a los talleres de nuestros colegas y a mi taller, equipos que vienen fallando mucho de estos controladores. Y es que, a pesar de que pudiese ser muy sencillo reemplazarlos, el diagnóstico sí tiene que ser muy preciso, porque involucramos muchos circuitos electrónicos en la máquina. Aunque técnicamente les voy a mostrar un pequeño diagrama para que puedan entender más o menos cómo es que se interconectan estos circuitos electrónicos. Aquí podemos ver algunos ejemplos de los procesadores de Apple M1 que vas a encontrar en el mercado. Tenemos el M1 Pro, el M1 Ultra, el M1 Max y obviamente aquí en el microscopio podemos ver el procesador M1 normal, este pequeñito que se encuentra de este lado, ¿vale? Para que no se les vaya a ir, para que vayan viendo más o menos cómo son. La diferencia entre uno y otro, pues bueno, vendrían siendo los núcleos que tienen de procesamiento, los núcleos también que tienen de la gráfica dedicada y pues bueno, obviamente el rendimiento, que esto básicamente lo puedes ver más técnicamente en otro tipo de canales, ¿no? Recordemos que aquí te estoy hablando un poquito más de la cuestión técnica, Amigo la Aldo, cuestión estamos electrónica, en clase en el ¿vale? grupo de Facebook, ¿va? Si Continuando con quieres esto, venirte al con grupo lo que de estamos Facebook a hacer tus platicando, preguntas, aquí está la ¿va? Porfa, arquitectura de porfa. todas las Grupo de computadoras de Facebook, link MacBook en mi biografía. M1, ¿vale? M1 te sirve para la M2, para la M3, la M4, etcétera. Es una arquitectura bastante ¿Sí, sencilla Aldo? que ¿Está bien? inclusive si tú estás ya, por ejemplo, en la plataforma Dele de tapa Frank la Fitz, pantalla a alguien que ya no hemos platicado sobre la arquitectura que tenemos en está MagSafe, de importante. la arquitectura Es que tenemos en interesante. equipos T2, y pues no es nada que ver, o sea, no, nada que ver. Esta arquitectura que vemos aquí es, de hecho, bastante sencilla, muy, digamos, digerible. Y hablamos de que tenemos en la parte superior del lado izquierdo el adaptador de corriente. Este es el cargador de tu computadora, el adaptador de corriente. En la parte de abajo tenemos que se conecta a un controlador o a un El elemento que dice CD. CD3217, que no es más que el circuito electrónico que estábamos hablando hace un momento, el cual nos va a permitir que se establezca una comunicación o que puedan hablar, en este Gracias caso, por acompañarnos, chicos. este circuito Dele electrónico, más tapa bien, la perdón, el pantalla. adaptador de Véngase al corriente grupo con de nuestro Facebook, aquí en el link de la biografía. microprocesador. Vale, Es decir, Santoyo, este vente. individuo que tenemos Grupo de aquí, Facebook. el cual es nuestro CPU de nuestra MacBook, le va a Paso al pedir profe a Jorge nuestro Piña. controlador C3217 que le diga al cargador que requiere un perfil de energía específico para que la máquina pueda encender. Los que ya están, por ejemplo, ya tienen conocimiento en todo esto, saben que una MacBook normalmente se alimenta con un voltaje de 20 voltios hasta 5 amperios, dependiendo del modelo de la MacBook.
Pues bueno, este Gracias, circuito, Moisés. este procesador, este SoC Gracias de por ese Apple le tap va tap. a decir, oye, ¿sabes qué? Al controlador CD32, yo necesito que puedas alimentarme con 20 voltios hasta 5 amperios. Y si este individuo interpretó bien, él le va a decir a mi adaptador de corriente que Gracias, Moy. requiere un Si quieres, perfil vente al grupo de de Facebook. alimentación de 5 Aquí está la voltios, presentación perdón, de 20 clarita, clarita voltios para que con la veas 5 y no te amperios. pierdas nada en el Si grupo de este de Facebook. acá, el Puedes darle cargador, tap tap aquí y entendió nos bien la apoyas, pero en el instrucción, grupo de pues él Facebook ves la va a presentación alimentar clarita. con 20 Mira, voltios a mi controlador ¿vale? CD3217. Estos controladores van a encargarse de dar ese mismo voltaje a un circuito llamado ISL924, el cual vamos a conocer como el circuito Charger de nuestra computadora, un circuito muy importante que se va a encargar de generar unos voltajes primordiales para que la computadora pueda encender. Y además de eso, también se va a encargar de cargar y descargar la batería. Es decir, este circuito monitorea lo que es la carga y descarga de la batería y nos va a permitir hacer que la batería pues, pueda utilizarse de una manera óptima. Además de eso, también el voltaje que ya venía de este lado va a llegar a lo que es otra fuente llamada Renesas, la cual va a alimentar con 3.8 voltios. En las clases que tenemos en FrankFix podemos ver cómo funciona esta fuente. Es una fuente buck converter, un reductor de voltaje. Este se va a encargar de reducir los 20 voltios que llegan de este lado y te va a entregar un voltaje de 3.8 voltios. Es una fuente reductora de voltaje. Igual, muy fácil de diagnosticar cuando ya estamos en esta parte y conocemos estos circuitos electrónicos, cómo se manejan, vamos a podernos dar cuenta de una manera muy sencilla que estos 3.8 voltios van a alimentar a dos circuitos llamados PMU. ¿Ok? Los PMU son circuitos que se van a encargar de alimentar diferentes funciones en nuestra computadora MacBook. Y aunque no lo crean, a partir del 2015 se incorporaron los famosos PMU a nuestras computadoras MacBook. ¿Qué tipo de PMU había? Pues Blue bueno, a lo Talker. mejor no eran Dale PMUs tap tap a como la estos que pantalla tenemos de este y lado. vente al De hecho, grupo de los Facebook PMU para o que veas la PMIC que presentación. teníamos Gracias, Juan en Ramón ese Gómez. entonces, Gracias. en estos modelos de computadoras, vamos a decirlo así, de MacBook, anteriormente eran los famosos PMIC que se encargaban de alimentar algunas partes de nuestra computadora. Por ejemplo, en las primeras computadoras solamente había un PMU que se encargaba de dar la alimentación de la fuente de 3.3 voltios y también se encargaba de darnos una fuente para PPBus G3H, la misma fuente que les acabo de mostrar aquí. En las siguientes generaciones salió un PMIC para un circuito que se encargaba de interpretar lo que era la lectura de la huella digital, porque recuerden que las máquinas a partir del 2016 salieron dos modelos de computadoras que introdujeron lo que es el lector de huella digital, el famoso Touch ID, y también se introdujo lo que vendría siendo en este tipo de máquinas, lo que es el famoso Touch Bar. Bueno, para poder interpretar estas funciones, tanto de la seguridad del Touch ID como de lo que vendría siendo las funciones del Touch Bar, se introdujo un circuito o un pequeño procesador llamado T1, el cual tenía como función poder hacer que tanto el Touch Bar como el Touch ID pudieran funcionar. Y para que este circuito o este pequeño procesador llamado T1 pudiera funcionar, incorporaron un primer PMU. Este primer PMU que incorporaron para Gracias, poder Moisés. hacer que funcionara el Muchas gracias T1 por tu apoyo. era un PMU Todos bastante están sencillo. conectados. Tenía Gracias por apenas el tap como tap. 6 alimentaciones, Gracias. o más bien alimentaba en 6 segmentos a lo que era el T1 para que pudiera funcionar lo que vendría siendo el Touch Bar, para que también pudiera funcionar lo que era el Touch ID y también lo que es el FaceTime, que es la webcam. Entonces, esto salió en las máquinas A1708, A1706, perdón, y A1707, que son las máquinas que ya tenían Touch ID y Touch Bar. Gracias, Ustedes Francisco las deben Zavala. de conocer o a lo Gracias, mejor Rolo. ya han Juancho trabajado con Dorado, ellas gracias. o puede ser que hasta tengas una actualmente en Si uso. gustan venir Bueno, al estas grupo de máquinas Facebook, tienen link aquí en lo mi que es el biografía, famoso T1, el pueden primer ustedes ser SoC parte de nuestro que equipo de se aprendizaje. introdujo en estas computadoras Intel y con la que Apple empezó a hacer la transición para dejar a un lado a Intel y que todo sea Como que completamente del banjo, exclusivo ¿cuál banjo? de Apple. ¿Vale? Ese fue el primer PMU, el famoso PMU Berkeley.
Posteriormente salieron, cuando salió el famoso chip T2 en el año 2018, Apple introdujo ahora sí ya varios, bueno, un PMU principal y varios PMIC, que eran los que se encargaban de dar diferentes tipos de alimentaciones. Aquí ya nos estábamos enfrentando a este tipo de circuitos que se van a encargar de dar muchísimos voltajes para lo que vendría siendo el chip T2, para lo que es el SSD, algunas alimentaciones para lo que es el PCH. Los que ya tienen conocimiento en reparación sabrán lo que es un PCH. Bueno, en ese momento ahí teníamos este tipo de circuitos. Y bueno, ya en las máquinas M1, técnicamente se incorporan dos PMU, un PMU maestro y un PMU esclavo, es decir, un principal, ¿vale? Y uno secundario. El PMU. Estos PMU son muy importantes porque aunque no lo creas, dan muchísimas alimentaciones. Y me atrevo a decir que muchas de las fallas que tenemos en nuestros MacBook, cuando no encienden, se quedan completamente apagadas, no consumen ningún tipo de corriente, o inclusive de repente tienen algunos cortitos. ¿Sí? Es por culpa de los Escríbelo en el comentario. Entonces, estos PMU los vamos a poder encontrar en nuestras placas muy pegaditos porque parecen hermanos. Y son estos que se encuentran aquí, que tienen sus logotipos de la manzanita. Si tú te das cuenta, en la parte superior tenemos el PMU maestro y en la parte inferior tenemos el PMU esclavo. Es decir, este de aquí es el secundario o el esclavo y este de aquí es el principal. Oye, pero pues ya, bueno, estamos viendo más o menos cómo va esta arquitectura. Si se está entendiendo, conectamos nuestro cargador, el cargador alimenta este controlador, el controlador permite la comunicación entre el procesador y el cargador, y una vez que le avisa, pues bueno, mira, seguimos alimentando hasta que se están trabajando obviamente los PMU. No te funciona el link del grupo. En realidad, la función es muy sencilla. Desde conectas el cargador, alimentas este circuito se encarga de alimentar a estos dos, estos dos se encargan de alimentar a los PMU y los PMU se encargan de hacer que este procesador despierte. Así de sencillo vendría siendo esta secuencia. Digo, si lo vemos de una manera bastante rápida. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante. Cuando nos empecemos a trabajar con este tipo de dispositivos, es muy importante, digo, porque aquí se alcanzan a ver muchos componentes. Ay, Jorge, suena bien fácil, pero ¿qué onda con todo esto que vemos aquí? ¿Cómo se come? O sea, yo aquí no veo ningún cuadrado, bueno, algún cuadrito verde, ni líneas, ni... Es más, ni siquiera sé cómo se llaman estas cosas, ¿no? No te preocupes. Cuando estamos aquí trabajando con este tipo de elementos, te voy comentando cómo es que estos van a empezar a trabajar. Es decir, cómo es que conectamos el adaptador de corriente, el voltaje va a llegar a nuestro controlador, este controlador va a permitir la alimentación de nuestro circuito charger y nuestra fuente de 3V3AON, que son estas, y una vez que esto se ejecuta, vamos a permitir, en este caso, que nuestros PMU puedan alimentarse. Digo, aquí te lo estoy poniendo más así como paso a pasito en un plano esquemático. Creo yo que en este momento no vale la pena que te pueda comentar esto porque igual, digo, si no tienes mucho conocimiento en electrónica, nos tendríamos que poner a estudiar qué son estos símbolos y cómo funcionan. Pero no te preocupes, cuando estemos estudiando esto más a detalle, te voy a explicar qué es y cómo funciona. Platicando técnicamente ahora de los PMU, que son los que te estaba comentando, es muy importante entender que para que estos PMU puedan funcionar, vamos a requerir simplemente de algunas alimentaciones y señales, por ejemplo, de reloj. Esto igual te lo voy a explicar. Pero inclusive si tú ya reparas, pues te dejo esta pequeña diapositiva para que tomes en cuenta. ¿Qué requiero para que mis PMU puedan funcionar? Pues simplemente el voltaje de 3.8 AON. Ya está el curso listo, Moy. Voltios. Ya está listo el curso. Always on, en el grupo de Facebook. La línea de PMU por el curso, por favor. Un voltaje también de 3.8. En el grupo de Facebook una señal de reloj de 32 kHz. Y estos voltajes que van a ser también de 3.8 voltios. Y checamos que vendrían siendo la fuente, en este caso, de, vamos a llamarlo así,
BD Main LDO, BD RTCal y BD Boost Si no te deja LDO. entrar al grupo por Más alguna razón, adelantito les voy a, mándame bueno, un más bien mensajito quizá en aquí. las clases Solo mándame un les voy a mensaje y explicar ya. más o menos cómo funciona. ¿Va? Pero ahora te quiero platicar, digo ya para no quitarte muchísimo tiempo, ¿cuáles son los voltajes en realidad que van a sacar tus PMU? Por ejemplo, aquí podemos ver que nuestro PMU maestro se encarga de lanzar o de poder darle todos estos voltajes para que mi procesador pueda funcionar. Ya les dije que el procesador tiene un CPU, una memoria RAM, tiene el GPU integrados. Pues bien, tenemos por ejemplo una alimentación para mi CPU, Awake, ¿ok? PPVDD, CPU Awake. Tenemos otra alimentación para el sector del GPU, mira, GPU Awake. También tenemos lo que son las alimentaciones CPU SRAM Awake, ¿no? Que son alimentaciones para la memoria RAM. Bueno, aunque no lo creas, todas estas líneas son críticas para que mi procesador pueda funcionar. Sí, la verdad, Si pues sí. alguna de estas líneas Tienes está toda la razón. ausente, la máquina Casi simplemente te no va a mete a ti trabajar de también ahí manera adentro. correcta o simplemente no va a encender para pronto. O sea, aquí vemos, por ejemplo, algunas de las líneas que saca nuestro PMU principal. Ahora también podemos ver de este lado, por ejemplo, este es el principal. Aquí estamos principal en M2, M3. Aquí ya no te puse las del secundario. Si estás Bueno, mirando esto, vente al más grupo de adelante igual Facebook. podemos compartir Vente al alguna grupo de infografía Facebook con lo que para que vendrían escribas siendo un las comentario alimentaciones del y PMU veas la secundario. posibilidad de aprender con Y nosotros. bueno, ¿qué quiero que se entienda aquí? Pues bueno, la medición pues va a ser bastante sencilla. Basta simplemente con ubicar el software BRD y el esquema electrónico para poder identificar cada una de estas líneas. Obviamente tener esta placa conectada a la energía y poder hacer estas revisiones. La revisión en realidad es bastante sencilla, no es muy complicado. Con un multímetro lo puedes hacer inclusive, pero lo que sí tiene chiste es entender en qué momento vas a encontrar estos voltajes y por qué es que pueden estar o no pueden estar. Y esto es algo muy importante. Ahora, quiero que entiendas también algo muy importante aquí. Es sumamente necesario que tengas habilidades de el uso de lo que es un cautín y una estación de aire caliente. ¿Por qué? Porque con este tipo de equipos sí o sí tienes que saber soldar y desoldar circuitos electrónicos. Tienes que Gracias por saber el hacer apoyo. A ver si rebugging, llegamos a tienes que saber 10,000 hacer tap taps, ¿va? jumpers. Échenle Debes de ganas, tener chicos. conocimiento 10,000 en tap lo que taps y esto son se levanta bien chido. Se soldadura. levanta el live bien chido. Entonces, te recomiendo esto. Es muy importante que en este mundo tengas tanto conocimientos teóricos como conocimientos prácticos. Van de la mano para que tú puedas realizar estas reparaciones y obviamente puedas solucionar bastante de este tipo de problemas. Entonces, pues no sé, digo, esta es una pequeña como que embarradita, algo bastante sencillo del funcionamiento. Creo yo que fui muy, a lo mejor rápido, pero pues técnicamente son cosas que te vas a encontrar al día a día en lo que es la reparación de Mac. Y si te gustaría aprender todo esto, creo que es el momento para que ya empieces a hacerlo, ¿eh? Porque la tecnología va avanzando. Este año no sé si vayan a sacar los nuevos MacBook, pero por lo menos ya tenemos en el mercado los M4. Y aunque no lo creas, por lo menos aquí ya me están llegando los equipos M3. Yo no dudo que a final de año ya tenga M4 llegando aquí. ¿Por qué? Porque Apple ya no los acepta en garantía, Claro. porque se mojaron u otra cosa, y tenemos que solucionarle a los clientes. Y si a ti te gusta esto, ya sea por hobby o porque quizá también quieres tener un recurso mayor, es decir, quieres cambiar a lo mejor de oficio y quieres tener, pues, económicamente quieres que te vaya un poquito mejor, pues la realidad es que sí te recomiendo esto, pero sobre todo que te esfuerces bastante para poder estudiar lo más que puedas y saber cómo es que funciona todo esto. Le dejo la palabra de momento a mi compañero Frank, no sin antes, digo, sigo aquí para cualquier pregunta que llegas a tener el auditorio, estoy aquí al pendiente. Muchísimas gracias, estimado Jorge. Gracias por el apoyo que has estado proveyendo al equipo de aprendizaje. Chicos que están escuchando en este momento, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. En este momento voy a parar la grabación porque vamos a entrar en un momento de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, quiere saludar al profe, lo puede hacer. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, solo tenemos 5 minutitos, esto es muy rápido. Y si no lo hay, no pasa absolutamente nada.
Y te mandan saludos, profe, desde acá de TikTok, que han escuchado tremendos comentarios de ti, personas que quieren aprender. Moy seguramente va a estar en la academia próximamente. Entonces te manda saludos Moy desde TikTok, compañero. Muchas gracias, Frank. Igual, un enorme saludo, Moy. Ahí estamos al pendiente. Espero verte muy pronto ahí en la academia y que podamos empezar a diagnosticar y reparar estos equipos. Ahí está, ya te escuchó, te están escuchando aquí en TikTok todos. Pues chicos, antes de culminar el día de hoy y agradeciéndole al profe Jorge, tenemos al profe Marco y tu servidor aquí en el equipo para ayudarte en tu crecimiento. Si quieres, pon el fondo de la M1, bro. Se ve chida ahí atrás. No sé si lo tienes, si se puede, si no, no pasa nada. Y comentarles, tenemos un equipo de aprendizaje, de soporte, de microelectrónica y de trabajo. ¿Cuál es el propósito? El propósito es ayudarte a aprender, trabajar, ganar, y si quieres representarnos en tu ciudad, lo puedes hacer. Entonces, tenemos un equipo que personas estudiando desde Europa, Canadá, Estados Unidos, México y Latinoamérica, aprendiendo con nosotros, aplicando las estrategias de servicio, de atención al cliente, y me encantaría que estuvieras en el equipo. Te platico rápidamente, el profe Jorge descarga sobre el equipo de manera muy contundente el tema del aprendizaje microelectrónica enfocado a Mac, y debo reconocer que de México pues no hay otro que lo haga al nivel que lo hace. Y el profe también nos apoya en el soporte cuando uno de nuestros talleres del equipo no puede o se detiene en algún tema. El profe Jorge es el que se encarga con su laboratorio, con el laboratorio, a dar el soporte en esas dos áreas. Y gracias, profesor, por estar acá con nosotros. Tenemos también al profe Marco. Profe Marco es representante oficial de la marca, distribuidor y representante de la marca, y él se encarga de la parte de soporte y también de la parte de tu ubicación ya física como representación nuestra. Entonces, esa parte, servicio, soporte técnico, con el profe Marco y tu servidor, yo estoy en la parte del negocio y del marketing. Entonces, yo me encargo de toda la base del negocio y del marketing, y por eso estoy acá proveyendo contigo esta información, buscando que seas parte del equipo. Cerramos con esto. Les agradezco a todos los que están conectados el día de hoy. Le agradezco al profe Jorge al acompañarnos. Cerramos sesión aquí en el grupo de Facebook. Cerramos Zoom. Y en un momentito continuamos aquí en TikTok, con los que se quedan en TikTok un momentito para despedirme de ustedes. Muchísimas gracias, profe, y todos los que están conectados. Grupo de Facebook, déjenme un comentario aquí abajo. Quiero aprender formalmente. Si estás en TikTok, manda un mensaje o vente al grupo de Facebook y nos escribes un comentario. Quiero aprender. Nos vemos, chicos. Nos vemos, profe. Gracias. Saludos. Listo. Ya dejé de enviar. Ya dejé de enviar a lo que es el grupo de Facebook. Así que ya nos quedamos nada más nosotros acá. Un momentito nos quedamos. Permítanme. Y este que van a ver aquí es el grupo de Facebook. Ya lo pueden ver aquí en la pantalla. Así se mira el grupo de Facebook. Si estás conectado ahorita aquí en TikTok, así es como se ve. Déjame acomodar esto. Ándale. Justo así. Y este es nuestro grupo de Facebook. Si tú vas al grupo de Facebook, te vas a encontrar esto, brother. Y vale, Moisés. Gracias, Moisés. Entonces, chicos que están conectados, si les pareció bien la clase, la disertación, la explicación del profesor Jorge, únete al equipo, ven al grupo de Facebook, coméntame allá algo, dime, quiero aprender, Frank, quiero aprender legalmente, formalmente, y nosotros te vamos a apoyar, guiarte para ver si podemos trabajar juntos. Un abrazo a todos, chicos, los que están conectados. Escriban en el comentario resumen y continuamos con un breve resumen de lo que venimos aprendiendo. Escribe en el comentario resumen. Voy a esperar que alguien escriba en el comentario resumen.
Resumen, resumen, resumen.